Bueno, buenos días tengan todas y todos ustedes, siendo las 10 horas con 11 horas, perdón, con 23 minutos del día 12 de noviembre. Damos inicio a la reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal dependiente de la Comisión de Feminicidios de este Congreso. Como saben, en la reunión próxima pasada estuvimos analizando el número de asunto identificado como 495, la cual es una iniciativa eh, con carácter de decreto que se presentaría ante el Congreso de la Unión a efecto de modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales relacionado con la acción penal por particular para que pueda proceder en los casos de violencia familiar. A grandes rasgos, la problemática expuesta en esa iniciativa, la cual no voy a unar porque ya fue debatida en la reunión próxima pasada. Sin embargo, solamente para efecto de contextualizar a las personas que no estuvieron presentes, se refiere en la iniciativa que la gravedad del problema de la violencia familiar que existe en México, las altas cifras de la realización. Diputada, buenos días, adelante. Acabamos de comenzar. La la gravedad de la violencia familiar, perdón, que se presenta no solamente en el país, sino en el estado de Chihuahua, y que este es el presupuesto lógico en la mayoría de los casos del feminicidio. Es por ello que para poder atender debidamente o prevenir y sancionar este delito, que propone la iniciativa que en los casos de violencia familiar pueda proceder la acción penal por particular. Eh, a grandes rasgos, reitero, este es el problema que se plantea y la propuesta de solución es básicamente esta, es decir, que proceda en los casos de violencia familiar la acción penal por particulares. En la reunión pasada, eh, quedamos en invitar a personal de la FEM, así como personal de Tebiogen, para que nos explicaran a grandes rasgos o, si quieres, o si ustedes quisieran aunar aún más respecto a la operatividad. ¿Por qué? Porque surgió la duda si tenían los recursos suficientes para atender en un momento todos los casos de violencia familiar que pudieran presentárseles una vez que se quite este requisito de procedibilidad. Y si no tienen o no tuvieran esos recursos o esa capacidad operativa para atenderlos, podríamos estar generando impunidad y por ende revictimizando a estas personas. Es por ello que fueron invitadas ustedes como personas expertas para que nos ayuden a contextualizarnos respecto a la operatividad de la FEM en los casos de violencia familiar y de Tebiogen en su respectiva competencia. Por mi parte sería todo. Si gustan, le sería el uso de la palabra a la diputada. Sí. Ajá. Está apagado su teléfono. Digo, su teléfono, y su Andamos teléfono igual, no te también. preocupes. Que en el orden del día que nos enviaron a los diputados, viene nada más como asuntos a tratar el 992. No viene como la continuación de mi tema o de la iniciativa que presenté. Ah, ok. Y no bajé la documentación relacionada al tema. Entonces, si nada más se van a recibir las propuestas con nuestros acompañantes, adelante, porque habíamos hablado de que se iba a verificar otras opiniones, ¿no? De otras dependencias. Ah, así es, diputada. Ok, Efectivamente. entonces las escuchamos. Perfecto. Entonces, les concedemos el uso de la palabra. ¿Quién? Así es. Nada más sí les encargo el micrófono para que nos escuchen las personas que están conectadas y también porque es video grabada la reunión. Aquí está ya. Es perfecto, Ok, abogada. bueno, buenos días. Una disculpa, apenas el día de ayer se nos hizo la convocatoria ya algo tarde y pues no vengo preparada con material estadístico porque me parece que es importante de acuerdo a la opinión que acabo de escuchar o el tema a tratar.
En primer término, bueno, pues yo quisiera manifestar que tengo 24 años siendo Ministerio Público. Trabajo en la Fiscalía de la Mujer desde que esta inició y antes de que iniciara esta fiscalía, pues trabajaba en lo que era entonces la Fiscalía General que manejaba estos delitos. En la Fiscalía de la Mujer, alrededor de unas 350 denuncias se reciben mensualmente por el delito de violencia familiar. Esto es en la ciudad de Chihuahua, ya que en la ciudad de Juárez, pues se está recibiendo el doble. De estas 350 denuncias que se presentan, muchas de ellas, pues no se les da seguimiento o continuidad, y esto se debe al factor de que muchas víctimas ya no regresan. Es un problema común. Las personas que trabajamos con violencia sabemos esta situación, que es una parte o un fenómeno de una víctima que se encuentra en un ciclo de violencia. Es decir, van, ponen la denuncia, pero luego emocionalmente no están preparadas para enfrentar un proceso penal. Y esto hace que la víctima no vaya o que se mantenga reticente a seguir con su proceso. Esta es una de las partes por las cuales muchas de esas carpetas no llegan a tribunal. Otra de las cuestiones, decir que si tenemos los recursos, pues a mí me parece que en el país, no en el estado de Chihuahua, no existe una fiscalía que tenga completamente los recursos ni un tribunal que te alcance el recurso material y humano para atender este tipo de delitos. Entonces, tratándose de violencia familiar, pues más o menos esos son los números generales mensualmente en el estado de Chihuahua, ya que en Ciudad Juárez, pues generalmente es el doble. De estas personas que van a denunciar, la gran mayoría, por no decir que un 80%, sale con un mecanismo de protección, que es una orden de protección. Esa no la tenemos que notificar al tribunal. La que notificamos es la del 137 del Código Nacional, pero también solamente se da bajo una evaluación de riesgo y un riesgo grave. Es decir, de todo lo que mensualmente puede entrar a una fiscalía como denuncia de violencia familiar, solo el 5% se pasa a tribunal y a juicio alrededor del 2% pasamos. Las estadísticas que tiene el Tribunal de Justicia en el estado por la Fiscalía de la Mujer les representa más o menos un 35-40% de los asuntos que maneja tribunal. Es narcomenudeo, robo y violencia lo que más se tiene o la carga de trabajo para el tribunal. Entonces, pues sí me parece que es muy ambicioso pensar o decir que quién está preparado para enfrentar esta situación, porque me parece que no, pues no estamos con esas capacidades, ni siquiera en todo el país. En cuanto a la acción por particular, bueno, pues me parece a mí, en mi opinión como Ministerio Público, que es algo complicado. Uno, porque las denuncias, batallas para que la víctima quiera ir por el fenómeno que les explico, que se llama ciclo de violencia y que es normal. Es decir, no está preparada la víctima emocionalmente para tener un proceso penal, porque la víctima te dice, yo lo único que quiero es que ya no me moleste, pero no lo quiero perjudicar porque es el papá de mis hijos, porque no lo quiero meter a la cárcel, porque no quiero cargar con esto. Entonces, hay otras denuncias que tampoco se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque no cumplen con los elementos del tipo penal. Pero aquí me parece que la víctima tiene los recursos legales que le proporciona la misma legislación. Es decir, si el Ministerio Público decreta un archivo temporal o un no ejercicio de la acción penal, la víctima tiene la capacidad de impugnar esta situación y no queda desprotegida o en abandono, considero. También me parecería que es complicado pues la acción por particulares por la integración de las carpetas y algunos despachos particulares, pues me parece que toman esta situación como una moneda de cambio para estar presionando algunas situaciones pues de índole familiar que repercuten de manera inmediata cuando hay una problemática de esta naturaleza. Em, Pues esa sería mi opinión, brevemente de acuerdo a lo que la introducción que me dieron, ya lo que escuché. Repito una disculpa, no sabía el tema, no venía preparada. Gracias, buen día. Gracias, abogado. Adelante.
Bueno, ya mandé a imprimir yo la ficha técnica que hicimos al respecto de este tema, dada las conclusiones de la sesión pasada. Em, en realidad, la iniciativa que se presenta para enviarse al Congreso de la Unión lleva la finalidad de agilizar aquellos temas que tienen característica de urgentes, porque en el tema de violencia familiar, yo decía la vez pasada que va en aumento la problemática. La Red Mesa de Mujeres ya publicó los resultados de el aumento de los delitos de violencia, por ejemplo, de violencia sexual. De enero a septiembre, nada más en Ciudad Juárez se denunciaron, más los que no se denunciaron, ¿verdad? Casi 600 casos. En, en el tema de violación sexual, en el mismo periodo en Ciudad Juárez también hay poco más de 600 casos, casi 400 denuncias de violencia familiar, bueno, de feminicidios 83. Entonces vemos que este asunto no se detiene. Y las carpetas en el Ministerio Público pues están acumuladas. Y no decimos que sea por falta de voluntad de los MPs, obviamente. Em, Obviamente será tema de presupuesto, de falta de personal suficiente. Pero también analizábamos la vez pasada que no podemos condicionar la impartición de justicia a la disposición o no de presupuestos. Es al revés. Creo que hay que modificar las leyes para garantizar la justicia a las víctimas y luego ya el Congreso, junto con el Ejecutivo, tendrá que ver cómo provee el presupuesto suficiente a las dependencias para que éstas sean eficientes. Por otro lado, se analizaba la vez pasada que se corría el riesgo de que el Tebiogen pudiera tener una saturación de casos, y que solamente había 9 jueces, creo. Volvemos al tema de que pues vamos a procurar, ¿verdad? Para que en el próximo presupuesto se autorice mayor recursos a la fiscalía, sobre todo a los tribunales. Acordamos la vez pasada también que una forma de que no se vuelva un problema esta iniciativa para los TBOGEN o los tribunales, em, era poner filtros o especificar qué casos podían pasar directamente de la víctima al juez sin que se quede en el escritorio de un MP. Y gracias. Aquí están los supuestos urgentes que podemos considerar para que sean atendidos por acción penal de particular. El primero es cuando sea un riesgo grave o inminente a la integridad física de la víctima, especialmente tratándose de menores, mujeres embarazadas, personas mayores o personas con discapacidad. El segundo, cuando exista la violencia física reiterada u otras formas de violencia acompañadas de indicadores de peligro letal. Tercero, antecedentes de incumplimiento o ineficacia de medidas de protección previamente decretadas. El cuarto, amenazas graves que involucren el uso de armas u otros elementos mortales. El quinto, cuando existan omisiones o demoras considerables del Ministerio Público que puedan agravar la situación de riesgo. Em, la sexta es casos que deban continuar en la vía de, no, no, perdón, esos son los filtros. Y los casos que pudieran continuar en la vía del Ministerio Público podrían ser las agresiones de carácter psicológico o económico sin indicadores de peligro inmediato, conflictos de convivencia sin agresiones físicas ni riesgo estructural para menores y el primer evento reportado sin elementos suficientes de peligrosidad. Esas serían las conclusiones a las que llegamos mi equipo de asesores jurídicos y yo, que podría desaturar un poco el tema de la posibilidad de congestionar los Tebiogen por falta de recursos. Si me permite. Sí. Bueno, no expliqué, ¿verdad?, de cómo maneja pues la fiscalía. Cuando una persona llega a poner su denuncia, además de las estadísticas que les comenté, se hace una evaluación de riesgo, ¿sí? Y esa evaluación me arriesga un riesgo grave, leve, moderado o
dependiendo ahí de un cuestionario que se le hace por parte de una trabajadora social. Si me sale un riesgo grave, nosotros lo tenemos detectado a través de un mecanismo que usamos de semáforo. Uno, si es riesgo grave, voy a dar una medida de protección. ¿Qué me indica una medida de protección? Que tengo 5 días para localizar al agresor, notificarle que se salga del domicilio y que se abstenga a replicar este tipo de conductas. Además, me implica que vaya con el juez, el cual dentro de sus facultades pudiera ratificar, modificar o ampliar mi medida de protección si él considera que el Ministerio Público se queda corto. Dos, cuando tengo ese semáforo en rojo, estoy viendo que está la magistrada Yacel de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, cuando tienes una medida de protección, en Ciudad Juárez, el mismo tribunal agiliza para que de manera inmediata se formule esa carpeta de investigación. Aquí en la ciudad de Chihuahua, cuando doy esas medidas, voy con el juez, las ratifica y si me las ratifica por un periodo de 30, 40 días, es el tiempo que tiene el Ministerio Público, no lo tiene que agotar para formular esa carpeta de investigación. También, cuando nosotros consideramos que la víctima se encuentra en un riesgo inminente, tenemos el refugio, que se hacen los trámites necesarios para ingresar a la mujer a un refugio que goce de su seguridad, además de solicitar una orden de aprehensión. Cuando un ministerio público realiza o solicita un mandamiento de ejecución a través de una orden, es porque hay un riesgo grave, no porque lo quiera hacer comparecer para formularlo. Entonces, me parece que esos aspectos, pues sí los tengo cubiertos. Además, hay personas, como repito ahorita, que no siguen su investigación, pero si va de nueva cuenta, yo tengo su archivo y veo que es la segunda vez, aunque no quiera, estoy obligada a formularle. ¿Por qué? Porque es un delito de oficio. Y entonces esa responsabilidad o esa situación, esa seguridad de la víctima recae al personal. Entonces, también nosotros tenemos mecanismos que vigilan nuestra actuación, nuestra demora para ir al tribunal. Si no la tengo justificada, también pudiera tener a través de un órgano de control interno sanciones por mi dilación al llevar a cabo una formulación. Cuando di la estadística, únicamente, perdón, me referí al delito de violencia familiar, no incluí los sexuales. Esas estadísticas son aparte y reitero, únicamente por violencia familiar, aproximadamente son 350 expedientes mensuales en la ciudad de Chihuahua. Más tendría que acumular pues los de naturaleza sexual que también aquí los recibimos. Además había dicho de pues el riesgo grave para la víctima, que me parece que sí lo tenemos contemplado, lo tenemos visualizado y buscamos los mecanismos y las estrategias para lograrlo a través de las medidas de protección, que sería la medida, la solicitud de una orden de aprehensión, si es muy grave el riesgo, solicitar los refugios, el incumplimiento de las medidas de protección. Eso me impacta cuando yo voy a formular porque pido una medida cautelar grave. Es decir, le puedo decir al juez, le di como autoridad en esta ocasión, cuando el Ministerio Público otorga esa medida como te conviertes en autoridad por única vez y te la ratifica cuando te la ratifica el juez. Y ahí le pudiera decir al juez, le digo, para pedir una medida cautelar más gravosa, pues que la persona no está acatando o no está cumpliendo con lo que ya le ordenó el juez. Entonces, esos factores sí los tomamos en cuenta precisamente para ver el riesgo de las víctimas y la medida cautelar a imponer. Y pues refiero de las omisiones o demoras que agraven la situación. Luego, los ministerios públicos tenemos un órgano de control y me parecería complicado no que realicen la acción si al final de cuentas, ¿quién va a integrar la carpeta? O sea, tiene que ser el Ministerio Público porque está el 21 constitucional. Entonces, ¿cómo es que un riesgo tan grave lo voy a dejar a manos de un particular? ¿Quién va a integrar la carpeta? ¿Cómo de un particular? Pues una acción por particular, de un abogado particular. A ver, no es que se me hace que no está entendiendo el tema. No se trata de que un particular integre su expediente. Ajá.
es que un particular que está bajo Vaya. el esquema de las amenazas Sí. que acabamos de comentar Ujú. pueda tener acceso directamente A fórmula. al juez Ah, del Tebiogen, sí. pero no quiere decir que él vaya a integrar su expediente. Es que entonces ahí Es que estaríamos. una posible víctima tenga acceso a acción particular sin tener Sí, que pasar por el MP, dada la emergencia de su caso. bueno, mm, a ver. Y bueno, escuché lo que me está comentando usted. A ver, permítame nada más para Sí, que no se me vaya el punto. sí. A ver que me ayude aquí el juez. Pasa esta situación y se pretende que la víctima no vaya con el Ministerio Público. No, se trata de que la víctima no se convierta en alguien asesinada, Ok. dada Entonces, el trámite engorroso, retrasado por exceso de carga que tengan los MPs y que no le dan la importancia debida a un caso de urgencia, que es de entonces, urgencia y que merita atención inmediata viene, pone la denuncia. ante el juez de Tebiogen. ¿O que denuncia? O sea, Sí, sí. sí. A A ver, es ver. que no sé cómo está el orden. Es una plática entre ustedes. Entonces, Ajá. quiero esperar a que ustedes conversen. No, no estamos conversando. No, no, estamos dando punto Los de vista. invitamos, es una reunión Sí. de puntos de vista, podemos Sí. tomar orden de participación. Claro, claro. Adelante, juez. Sí, ¿me escuchan? Tribunal, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero, agradecer mucho el espacio. Yo aprecio mucho que ponderen esta problemática, este fenómeno que tenemos en el estado de Chihuahua, que como ustedes muy bien saben, y ya lo vi que ustedes fue parte de la motivación, implica que es con motivo de la lealtad de género. Entonces, muchas gracias. Este es uno de mis temas favoritos, por algo estoy en el TVOGen. Entonces, yo aplaudo mucho estos espacios y los aprecio muchísimo y voy a apreciarlo más si toman en consideración nuestras observaciones, ¿verdad? Dicho lo anterior, me presento, soy el profesor el doctor Luis Carlos Reyes Romero, soy juez del Tribunal Especializado en Violencia de Género aquí en Chihuahua, en el distrito Morelos, y veo con varias inquietudes la propuesta. Platicaba durante la mañana con una de las magistradas que nos acompañan, el ver el cómo sí, Exacto. el cómo aterrizar la propuesta, porque la motivación es espectacular. O sea, yo la escucho a usted ahorita y creo que todos encontramos ese punto de convergencia en donde queremos que no haya impunidad, donde queremos que las mujeres no sean asesinadas y en donde vemos con la estadística que nos comparte la fiscal que efectivamente esto es un problema grave, ¿no? Entonces, yo de arranque quisiera diseccionar mi participación en tres aspectos, en el teleológico, en el normativo y luego ya en lo pragmático. Como de saque en lo teleológico, yo quisiera que recordáramos y que lo tomáramos en cuenta en esta conversación, que No sé si se puede acercar más sí, porque con es mucho- grabado y luego no escuchamos bien la grabación. sí, Gracias. ¿aquí me escuchan bien? Sí, Perfecto. perfecto. En el tema teleológico, yo quisiera que recordáramos que la finalidad de la imposición de las penas en México implican, bueno, distintas doctrinas se han desarrollado sobre eso, pero la pena es un fenómeno. La pena, el poder punitivo es un fenómeno. No necesitamos juristas, el poder punitivo existe. Entonces, si desaparecemos los juristas, el poder punitivo lo que sucede es que se desboca. Entonces, es trabajo de las agencias jurídicas, entiéndase los tribunales, el contener ese poder punitivo. Ahora bien, el poder punitivo descansa en el Estado porque tiene una explicación teleológica en ese sentido. Ahorita en la mañana veía con mis alumnos de la Facultad de Derecho, la etapa de la venganza privada, implica que el ofendido o la víctima, en su caso cuando había un fallecimiento, los ofendidos tenían la facultad de ejercer la justicia, porque pues, ellos eran los ofendidos, son los depositarios de la transgresión que se realizaba. Y entonces empezamos a transitar del ojo por ojo, el diente por diente, eso era la venganza privada. Y entonces la acción en esa medida se ejercía por los particulares. Entonces me dio mucha emoción ver que justo el tema que estábamos analizando era el que tenían ustedes ahorita en el Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera como de saque recordar que el poder punitivo se explica como una facultad del Estado
porque el Estado, y eso lo van a saber ustedes muchísimo mejor que yo, porque el poder punitivo, al ser una facultad del Estado, implica ese contrato social, ¿no? O sea, los contractualistas dirían, ese leviatán que se creó precisamente legitima que el monopolio de la violencia la tiene el Estado. Y entonces se explica la creación del Ministerio Público. Entonces, de ahí que el ejercicio de la acción en materia penal se le atribuye por mandato constitucional al Ministerio Público en virtud de que el poder punitivo lo tiene en la mano la fiscal que tengo yo aquí enfrente. Ella tiene el poder punitivo ahí en su mano, en su bolsa, lo tiene guardado y lo saca cuando ella considera que es atendible sacarlo, ¿no? Entonces, implica entonces que como una forma de contención del poder punitivo, es el Estado de una forma objetiva e imparcial que va a ejercitar ese poder punitivo. De tal suerte que, dicho lo anterior, si nosotros permitimos la acción penal ejercida por un particular, como lo dice la propuesta, que ahorita abordaré cómo creo que podríamos aterrizarlo, pero si lo permitimos por un particular, creo que volveríamos a esos inicios de la venganza privada. Ahora dirán ustedes, a ver, licenciado, pero ¿cómo? Si el tribunal es el que va a imponer una pena, entonces, ¿cómo, de dónde saca usted que se estaría recargando en el ejercicio de un particular o de una víctima? Sí, miren, lo que pasa es que el poder punitivo no lo ejerce el tribunal. El tribunal tiene un poder jurídico que no es un poder menor. El poder jurídico que tienen los tribunales es precisamente el de contención. Entonces, no es atribución de los juzgadores, jueces, magistrados y o ministros, ministras, el legitimar el poder punitivo ni la pena. Platicaba en la mañana con la magistrada, me gusta mucho uno de los clásicos, Tobías Barreta, que nos decía que se parece mucho a la guerra, ¿no? O sea, no importa que lo legitimes o que lo quieras regular, la guerra existe. Y la pena es en ese sentido similar, de tal suerte que los tribunales, dicho lo anterior, no legitiman y no imponen penas, fíjense. Nada más regulamos en nuestras atribuciones si la pretensión de quien está ejerciendo la acción, en este caso la fiscalía, se ajusta a los parámetros más o menos eh, racionales. Eugenio Zaffaroni, ministro de Argentina, nos dice que incluso hay un cierto grado de irracionalidad en la propia pena. Dice, incluso en los casos que pudieran sonar los más racionales, como por ejemplo viene un vecino y le da un hachazo a otro, pues ahí suena muy racional que pues hay que imponerle una pena, ¿no? Pero dice él, pero pongámonos serios, ¿qué tan racional es que le impongamos una pena? Ahí, si no nos vamos a hacer cargo de los huérfanos, de la esposa, del entorno, las consecuencias, ¿no? Porque el poder punitivo es una facultad coercitiva del Estado que deja de lado la reparación del daño y la contención y la inminencia de la imposición de una sanción administrativa. Es decir, eso no es el poder punitivo. Entonces, la pena como fenómeno lo tienen que definir los sociólogos. Dicho lo anterior, en la propuesta se hace la sugerencia de que ese paradigma sea un poco eh, atenuado y que demos la oportunidad de que directamente sea ejercida la acción por parte de las víctimas. ¿Cómo se va a ejercitar esa acción por parte de las víctimas? Que creo que ahí fue donde más o menos estamos en el punto de la conversación. eh, Habría que contratar un despacho de abogados. ¿Por qué habría que contratar un despacho de abogados? Porque el propio articulado del 431 nos establecen ciertos requisitos. El 400, refraseo, no es el 431, una disculpa. Es el artículo 400. A ver, me manejo mejor con mi celular, una disculpa, ¿eh? Pues es que lo traigo aquí.
Es el de los requisitos. Aquí está. Gracias. 429. Requisitos formales y materiales. Y entonces hay una serie allí de requisitos que hay que establecer que se parecen mucho a la presentación de una demanda. Es el de que Es del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese artículo 429 nos establece unos requisitos formales y materiales que se tienen que cumplimentar por la persona que quiere acudir a ejercer la acción penal cuando es por particular. Entonces, forzosamente provoca que el conciudadano de a pie, común, como nosotros, pues tenga que acudir a un experto en la materia. Entonces, lo obligamos cuando es una acción penal por particular a que contrate los servicios de quien sabe sobre el tema. Y me gustaría recordar que el derecho penal es el derecho de los pobres. El derecho, lamentablemente, es así. Y es Ministerio Público quien lidia un día sí y otro día también con los casos de mayor repulsión social y que se suscitan los hechos en todos los entornos de todas las esferas, ¿no? Pero normalmente tenemos una característica de selectividad. Cuando el Ministerio Público criminaliza y escoge en contra de quién va a ejercer la acción, encontramos principios de objetividad, de imparcialidad, cuando en ese momento ellos son autoridad. Mismos principios que aún así nos representan que tienen una selectividad para criminalizar a las personas. Yo preguntaría, objetividad tendría quien directamente tiene un interés en el asunto, ¿no? O sea, como dice la licenciada, ella recuerda en muchos casos de los 24 años que ella tiene de experiencia, que en ocasiones el tema de la violencia familiar, no en todos, por supuesto, pero en muchos se usa como una moneda de cambio como para tratar de entablar una litis de una problemática que se tenga en particular por parte de algún entorno familiar. Entonces, me parece que se estarían vulnerando esas circunstancias. Ahora bien, en el marco normativo, yo insistiría que estaríamos retrogradando a la etapa de la venganza privada, porque estaríamos descansando ese poder punitivo como una facultad de un conciudadano que no sea una institución como lo es el Ministerio Público. Y el 17 constitucional me parece que también lo tenemos que traer a la conversación, donde señala que no se puede ejercer justicia por propia mano. Entonces ustedes se preguntarán, a ver, licenciado, pero ¿cómo justicia por propia mano si se va a acudir a un tribunal? Sí, mire, lo que pasa es que, como lo expliqué previo, no es que el tribunal imponga la pena, sino que al tribunal le piden X, Y o Z y el tribunal no se puede exceder de X, Y o Z. Quien detenta el ejercicio de la acción, el derecho, es el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público me pide 20 años de prisión. Yo le podré dar de 0 a 20 años de prisión, no le podré dar 30 años de prisión. Le podré dar 10 años de prisión a lo mejor, o 15, pero no me puedo exceder. Entonces, en esas condiciones, no es el tribunal quien impone la pena. Lo que el tribunal hace es regular la pena de quien la está solicitando y quien detenta el poder punitivo. Entonces, creo que se estaría poniendo en riesgo la constitucionalidad por ir en contra del artículo 17. Ahora, esos son en términos sustantivos, de derecho sustantivo. De derecho procesal, en temas del procedimiento, también me parece que se estaría vulnerando cuando en la propuesta se señala que puede ir la víctima directamente al juzgado y incluso el tribunal imponer medidas de protección. Como lo dijo ahorita la fiscal, bueno, esta es una facultad que ahorita en esta normatividad está reservada al Ministerio Público y me parece que estaríamos invadiendo la competencia del Ministerio Público. Y esto pues sería una característica del sistema procesal anterior, del mixto inquisitivo. Entonces creo que también lo tendríamos que conversar para ver cómo sortear esa circunstancia, porque estaríamos vulnerando derecho sustantivo y derecho procesal. Y por último, me gustaría que nos fuéramos a los números, que veo que lo tienen ya avanzado. Yo tenía por aquí una estadística que en este acto cumplo con mi deber científico de darle la atribución a quien se le debe. Y es una estadística que nos trabaja gestión judicial, la administración. La licenciada Vega nos apoyó aquí con una presentación gráfica que ya se ha presentado en otros
en otros escenarios. Me parece incluso la magistrada Yacel también, junto con la magistrada Julieta, al estar platicando sobre estos temas en el Congreso de la Unión, también llevaron las mismas gráficas. Entonces, aquí en estas gráficas también yo nada más quisiera que retomáramos el tema de los números, en donde los delitos de Tebiogen en el periodo de enero del 2024 ingresaron un total de 6.017 delitos con competencia de Tebiogen. Repito, 6.017. ¿En qué periodo? Esto es en el periodo del mes de enero al mes de diciembre del año 2024. Esas 6.017 causas, que es lo que platicábamos ahorita sobre la viabilidad de la implementación o si se incrementaba el trabajo, nos representaba en términos muy concretos que con el número de personas juzgadoras que nos encontramos en la actualidad, estaríamos llevando un total de 214 causas por persona juzgadora en contraste con 110 causas que se estarían llevando con el resto de los compañeros y compañeras juzgadoras, que aquí en Distrito Morelos, en Chihuahua, son 30 del resto de los delitos y somos efectivamente, como ya lo mencionaron, 9. Ahora, en Bravos es un poquito más complicado. Estos delitos son en Chihuahua, Estos la delitos son, capital. correcto, en Distrito Morelos, que nos representa Satebó, Aldama, Chihuahua, Santa Isabel, Riva Palacio Ojinaga. y Ojinaga. Ojinaga. Ah, tienen razón. Y Ojinaga, también tenemos competencia en el Distrito Judicial Manuel Ojinaga, es verdad. Bien, en Distrito Bravos, la estadística que tuvieron la amabilidad de hacerme llegar es que los delitos de Biogen implicaban un acumulado de 330 causas o expedientes, como lo quieran visualizar, pero son 330 asuntos, dado que allá son 9 personas juzgadoras de Tebiogen y 11 personas juzgadoras para el resto de los delitos. Entonces, dicho lo anterior, esto implica una carga laboral muy fuerte, muy, muy fuerte, que la verdad sí conlleva mucha vocación, mucho amor a la función. Por qué no decirlo? A mí me cuesta mucho estar aquí. Tenemos muchísimas audiencias, pero lo hago con mucho amor y con mucho gusto y porque me encanta que tengan esta inquietud y sobre este tema estemos platicándolo. Es un agasajo para mí, pero sí es mucha carga laboral la que tenemos en Tebiogen. Mm, Habría que sumarle las demandas en materia familiar que ya se están recibiendo en Juárez, en Distrito Bravos, y las que estamos por recibir aquí en Morelos. Entonces, esto es como de saque, como me gustaría a mí traer a la conversación que consideremos estos temas. Y en concreto yo les prometí que tenía algún tipo de propuesta, lo platicaba en la mañana. Me parece que podríamos ver el cómo si eh, reencauzando estas propuestas valiosísimas, eh, pero a mí me gustaría ver algún tipo de control judicial en las facultades que se tienen ya previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en nuestro artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde creo, junto con la magistrada Yacel, que platicábamos en la mañana sobre el tema, la verdad que brillante la magistrada, todos mis respetos y mi cariño, y muy brillantemente ella comentábamos que eso podría ser una buena propuesta. Con estos requisitos, cuando ya esté el asunto listo, etcétera, que se vea algún tipo de dilación por parte del Ministerio Público, que ya cumpla con estos requisitos que nosotros vemos en el 429 y la víctima está viendo que hay algún tipo de dilación para el Ministerio Público, sin perjuicio de que ellos ya tienen previsto, como lo señala la fiscal, un medio de sanción administrativa, pero también que acuda directamente a la solicitud de audiencia ante el TEBIOGEN para, en su caso, verificar si efectivamente la fiscalía está teniendo alguna dilación en perjuicio que está poniendo en riesgo vidas, ¿no? Que está poniendo en riesgo integridad física, emocional, etcétera. Como de saque, esto me gustaría traerlo a la conversación y de nuevo, insisto, muchas gracias por el espacio, lo aprecio mucho, estoy a sus órdenes. ¿Me permiten una observación? Gracias. Adelante. Ya le había dicho la semana pasada una disculpa que me tuve que conectar y luego retirar. Y me abono lo que decía la licenciada Ríos. Yo también veo un área de oportunidad en el sentido
Es que en la práctica, cuando se ejerce acción penal por particulares, la víctima tiene que ir acompañada de un asesor jurídico, quien, como decía la licenciada, pues tenía que integrar la carpeta de investigación. Como dice el juez, yo reitero, la justificación me parece plausible, sin embargo, considero que pues también está hecho para la gente de a pie. Entonces tendrían que acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Cuántos asesores jurídicos hay? Tenemos 13. Ajá. Un paréntesis, la Defensoría Pública no juega ese papel también. No, en este caso no, la Defensoría Pública representa a personas imputadas. Ah. Entonces, yo ahí lo anticipaba previamente, me parece complicadísimo que las personas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puedan acudir en primer término, integrar las carpetas de investigación, en segundo lugar, pues estar en la audiencia, porque definitivamente las víctimas tienen que estar acompañados en la audiencia de una persona abogada. También traer a colación lo que dijo el licenciado, reitero, son 9 jueces de control, ya vimos las cifras, y a partir de enero, si no me equivoco, van a conocer de cuestiones de índole familiar, guardas y custodias, pensiones alimenticias, aunado pues a todos los delitos. Ellos no conocen nada más de violencia familiar, todos los delitos que tengan que ver en tratándose de cuestiones de género, es decir, feminicidios, también que atentan contra el cumplimiento, ¿verdad? Delitos sexuales, que la licenciada Ríos pues no me dejará mentir, de toda su experiencia, pues también es un cúmulo bastante considerable. Esas eran mis observaciones desde la vez pasada. Creo que son un área de oportunidad que se tendrían que trabajar, reitero, sobre todo por la CIAVE. Todos sabemos en la práctica que tienen demasiado trabajo, porque esos 13 abogados son también para juicio oral. Eso ya sí. Y tomando en consideración que los juicios orales se llevan a cabo en el Cerezo, en Aquiles Cerdán, entonces se tienen que estar trasladando. Yo fui juzgadora y también es un batallar de que pues es prácticamente imposible que ellos se encuentren en todas las audiencias con todas las personas que carecen de recursos económicos para pagar a un asesor jurídico particular. Esa sería mi observación. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, diputada, por favor. Bueno, antes que nada, yo agradezco muchísimo su presencia y su aportación desde toda la experiencia que tiene. Muchas gracias por su interés y por su tiempo, igual que a todos, obviamente. Yo creo que aquí el tema es que cada uno de nosotros, perteneciente a diferente poder, pensamos tal vez desde nuestra carga, desde nuestra expertise y nuestra obligación. Ustedes justificadamente hablan de cosas o de temas de forma, de que no hay suficiente presupuesto, no hay suficiente personal, hay demasiada carga, pero bueno, la realidad es que estamos en una ciudad, en un estado que no se detiene o no detiene la violencia. Y ese es un tema que o vivimos con ello y somos eficientes o el estado va a colapsar. Vamos, un faltante de forma no justifica la no atención de la violencia que está incrementando. Tan es así que usted bien lo señaló. Seguimos dentro de la alerta de género y no hemos podido salir de ahí ningún municipio ya por 5 años. Ese es en primer lugar. Nosotros como Congreso, como Parlamento, pensamos en las herramientas necesarias que tenemos que elaborar para que la gente tenga cada vez más acceso a una justicia pronta y expedita, a la no revictimización, a la atención en casos de emergencia o de inminente riesgo. Y claro, nos toca también pensar en el tema de dinero porque aprobamos el presupuesto. Pero en el tema de presupuesto también ustedes tienen acceso a través de sus presidentes a enviar al Ejecutivo lo que ustedes saben que necesitan, no lo que les han asignado. Porque si desde la legislatura pasada ya traían un rezago en recursos brutal y a la Fiscalía se le incrementó nada más el 5% de presupuesto para este año, no quiero pensar que van a mandar del Ejecutivo para el 26. Entonces, vamos,
tanto ustedes, el Poder Judicial como el Legislativo, tiene acceso a moverle a los números para resolver ese problema de forma. Aquí lo que nos debe unir, tengo en mente, es el tema de fondo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para que las personas que están en estos filtros que me tomé la oportunidad de mencionar, consultado con abogados expertos del tema en Juárez, pudieran tener esa justicia antes de que las maten? Ese es uno de los temas. ¿Qué necesitamos hacer para que esa justicia esté realmente cercana a ellas? Porque si todos los procesos que ya comentó la MP que se llevan a cabo, pues porque cada vez hay más víctimas, porque cada vez hay más mujeres asesinadas. Y yo lo digo porque cuando yo voy en las colonias, mi trabajo andar en las colonias, la petición de la gran mayoría de las mujeres son dos cosas: casas y justicia. Mi marido me golpea, mi marido golpea a mis hijos, mi marido se emborracha. Vaya con el MP, ya fui, tengo 2 años que puse mi denuncia, no lo han citado, sigue golpeando, váyase a la Defensoría Pública, o sea, ni yo sé qué hacer con ellos. Y no es un caso, yo represento 70 colonias y es la petición constante de las mujeres: justicia. ¿Cómo llegamos a un punto medio dentro de lo que les sea, obviamente, manejable a ustedes como los operadores de la justicia, los que implementan, obviamente, todos los procesos, y la necesidad de la sociedad en un caso real? Porque pues si vemos las estadísticas, usted mismo lo comenta, nada más delitos que se han presentado en el Terbiogen son 6,017 en un año, y fue el año pasado. Y creo que todos coincidirán en que las cosas se van a poner peor, porque cada vez hay más desintegración familiar, cada vez hay más abuso de sustancias, cada vez hay más, ustedes nombren, los problemas sociales que impactan en el núcleo familiar. Entonces, el tema es, vamos por el presupuesto que se necesite para que ustedes sean eficientes en la impartición de justicia, pero sentemos las bases para que esa justicia sea alcanzable para las personas que están en inminente riesgo, como dice aquí, o que sean violencia física reiterada, con antecedentes de incumplimiento o ineficiencia de medidas de protección previamente decretadas. O sea, aquí hay 6 posibles casos. Si hubiera que incrementar estos filtros, vamos a incrementarlos. Ustedes son los expertos. Pero vamos, ayúdenos a ver el cómo sí podemos zanjar este tema de violencia contra las mujeres. Esa sería mi petición. A- Adelante, magistrada. Por favor, aperture el micrófono con toda confianza. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y por tomar en cuenta nuestras opiniones al respecto. Sí, conversábamos en la mañana la acción penal particular que trae el Código Nacional, lo trae con ciertos como candados, ¿ah? Con algunos candados que no son gratuitos, que tienen una idea. Retomo estas dos líneas argumentativas que escuché. La diputada, en un muy legítimo interés de que la ley refleje soluciones a una realidad violenta, ¿verdad? De que la realidad que se impera en lo doméstico, que es violento, tenga correspondencia con normas que faciliten el conocimiento de esos hechos. Eso es lo que la ley debe representar, ¿no? Eso es lo que la ley debe representar, efectivamente. Las soluciones reales a lo que está aconteciendo en las casas o en las calles y a las necesidades de las personas. También me sumo a esta idea de que los poderes públicos a veces estamos colapsados y que no es
para nada una justificación para el no hacer o el no atender, porque el poder público tiene que atender y atender bien como tenga que hacerlo, pero lo tiene que hacer. El no poder no es una respuesta. Eso nos queda más que claro. Y estamos viendo de las varias figuras que tiene el Código Nacional y cuál es la que nos permite responder mejor a esta preocupación legítima de que las víctimas de violencia de género están muriendo en sus casas. Eso es lo que nos interesa a nosotros como de estas figuras, o creamos otras, o a ver qué hacemos con las que ya tenemos. Conversábamos en la mañana que la acción penal por particulares es una figura en sí misma muy limitada por su propia naturaleza. Es muy limitada porque no puede un particular en sí mismo venir a hacer lo que al Estado le corresponde. Esa es la limitación de la acción penal por particular, ¿verdad? Porque entonces también se manda el mensaje peligroso de que el poder público no puede hacer su labor, no sabe hacer su labor. Y estamos, por eso, por naturaleza, la acción penal por particular debe ser limitada, porque en contravención está la obligación del poder público, este es del Estado, en una de sus vertientes, que es la ejecutiva, de ejercer la acción penal. Entonces, esa es la naturaleza principal de la acción penal por particular, por eso está tan limitado a que tenga pena alternativa, por eso está tan limitado a estándares superiores de pena, porque tampoco debe reflejar esta misma acción que el Estado, a través de quien el 19 constitucional le brinda el deber jurídico de la acción penal, no puede hacerlo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en el discurso normativo, porque el 19 constitucional dice, ¿verdad? Y el 21 constitucional dice a quién le corresponde el ejercicio de la acción, que es al Estado, es a un poder público, es al Estado a través de su función ejecutiva que le corresponde, ¿verdad? Porque así está como es un Estado funcional, es un Estado que funciona, que protege, ¿no? Y luego una norma secundaria reconoce en el artículo 426 en adelante que puede haber algunos hechos en donde el particular acuda al ejercicio de la acción penal, pero, insisto, su naturaleza es que sea limitada porque no puede reflejar en la acción penal por particular que el 21 constitucional no se está aplicando porque no puede, porque el poder público no puede responder. Entonces, también en la congruencia de las propias figuras jurídicas. ¿Ah? Por eso decía yo que hay que buscar en este común, sí hay que buscar la figura que más congruente sea. Veo primero un peligro en hacerlo en la acción penal por particular. El peligro que yo veo es que el Estado no está pudiendo hacerlo. Ese es el peligro que yo veo. Y aun cuando sí hay otras figuras, y lo conversamos en la mañana, en donde se ha permitido el principio dispositivo. ¿Qué es el principio dispositivo? La voluntad de las personas, de los particulares, para resolver sus conflictos al margen del poder público. Ahí está el 17 constitucional a través de los MASC, que también el poder público tiene instituciones para eso. Entonces, ¿al margen de qué? Al margen de un procedimiento. Sí existen figuras, sí se está dando este empuje, es necesario parte de la democracia participativa, que no solo es en urnas, que no solo es, sino en las figuras jurídicas, sino en el sistema legal, que el particular pueda acceder al sistema legal. Sí, eso es verdad. El 17 constitucional lo reconoce. No menos cierto es que la actividad del Estado no puede verse mermada ni debe verse mermada a través de la propia norma. Y aquí una norma secundaria, si la ampliamos, podría ocasionar una incongruencia con el 21 constitucional. Por eso está tan limitado la acción penal por particular. Más si nos vamos al tema de que
estas cuestiones graves que se están conociendo aquí, esté en peligro su vida, incluso se involucren, como lo dice el 19 constitucional, algún instrumento que ponga en peligro o de mayor lesividad, que sea dirigido contra niños, niñas y adolescentes o en presencia de estos, que incluso agrava los hechos. Todas estas son circunstancias gravísimas, verdaderamente graves, donde el Estado no debe estar por fuera. Es justo en esas circunstancias tan graves donde el Estado debe estar, ¿verdad? Y no podemos justificar por una figura que en las circunstancias más graves dejará a los particulares solos y el Estado no esté. Me parece que lo contrario, el Estado ahí debe estar, porque son las circunstancias más delicadas. Entonces, todos estos filtros, que incluso si nosotros los estimamos son agravantes, hacen que el hecho sea agravado y por tanto la pena mayor. Y por tanto, podrían caer en la literalidad del 19 constitucional con prisión preventiva oficiosa. Imagínense que el Estado no esté presente en un hecho donde debe haber prisión preventiva oficiosa. Sí me parece que el mensaje es de un Estado fallido, de un Estado que no está haciendo su función, de un Estado que no puede. Y a lo mejor me puede decir aquí alguien que de la corriente del anarquismo, es que no puede, es que de verdad no puede. Y entonces yo le diría, híjole, pues ¿para qué tenemos poderes públicos? ¿Para qué vamos a votar a conformar nuestros poderes públicos? Porque el Estado debe poder, y más en los actos que son tan gravosos, que agravan pena, que agravan, y que el Estado se salga, no esté presente y esté presente el particular. En una teoría estatal me preocupa. Yo lo que sí propondría es manejar estas cuestiones graves, gravísimas, ¿verdad? Que se están comentando como filtros y pasarlos con un buen análisis al artículo 258, que es el control judicial, y abreviar tiempos y no esperar a ver qué me dice el MP o a ver qué, encontrar las fórmulas para que el control judicial, es decir, el Estado, a través de su jurisdicción, esté presente en estos asuntos gravísimos y no dejar al particular solo, no dejar el ejercicio de la acción sin el Estado en el particular solo, sobre todo en los asuntos de más gravedad, donde es imperdonable que el Estado no esté presente, imperdonable desde mi perspectiva, porque sí me preocupa esta visión. Si va el particular solo es porque el Estado no puede. Y lo estamos viendo en cuestiones gravísimas y el Estado no puede. Esa es la visión que a mí me preocupa muchísimo. Esa es la que, de colocar esto en el 426, esa visión es la que me preocupa, la que no estaría si colocamos todas estas intenciones en el 258 del control judicial, porque el Estado está. Y porque el Estado está viendo que son las cuestiones más graves, donde no puede dejar de estar. Y sobre todo porque en estas cuestiones más graves serían congruentes con la literalidad del 19 constitucional de prisión preventiva oficiosa, donde el Estado está presente y está diciendo, aquí va prisión preventiva oficiosa porque yo, creador y creadora de la norma, estoy valorando ya el riesgo. Esto es muy grave. Entonces, hay prisión preventiva oficiosa y no me pueden interpretar y no pueden debatir porque yo ya analicé los riesgos y sé que son muy elevados y va a prisión preventiva oficiosa. Imagínense esta argumentación del 19 constitucional con un particular solito que vaya con una prisión preventiva oficiosa, que el hecho lleve una prisión preventiva oficiosa, es incongruente. Es incongruente. Porque estamos dejando al particular solito y que no puede, aparte el particular solito no puede ir, porque el proceso penal, y esto no es diseño del Tebiogén, esto es diseño del 20 constitucional, el proceso penal tiene candados y los candados están en el 20 constitucional y son convencionales, ¿verdad?
están en la Convención Americana de Derechos Humanos y están en el 20 constitucional. Esos son los candados del derecho penal mexicano. Y esos candados son muchos técnicos. Y esa persona particular va a requerir la asesoría. Va a requerir la asesoría. Y lo que podemos generar con una buena intención en el 426 es más bien obligar a la persona particular a que se asesore, y el asesoramiento puede o no ser gratuito, puede o no ser oneroso, pero si le vamos a facilitar el acceso, en realidad se lo complicamos en buscar asesoría, porque tiene que ir asesorado, porque son los candados del 20 constitucional, porque el 20 constitucional nos pone principios y nos pone candados que no podemos quitar, ¿verdad? El juez o la jueza no puede representar a la víctima, porque va con el principio de parcialidad, ¿verdad? O de imparcialidad. Sí puede ponerle una asesoría y debe hacerlo, porque tiene otra parte, una persona imputada a la cual garantizarle sus derechos por el 20 constitucional y que puede ir con prisión oficiosa del 19 constitucional. Entonces sí me gustaría que hagamos un ejercicio en donde podamos traspasar esta válida, legítima intención de que las mujeres no mueran en sus casas, de que no mueran en las calles, de que no esté en peligro la niñez y la adolescencia en sus propias familias. Sí, me parece que debemos hacerlo y buscar una herramienta distinta, pero dejar la acción particular como es, una naturaleza pequeña donde no se refleje que el Estado no puede hacer su función. Esa sería mi observación. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Adelante, diputada. No sé si va a haber lista de participaciones adicionales. Yo tengo una, en abono a lo que dice la magistrada, que me parece, si se escucha, Claro que sí, diputada, por supuesto. Sí, adelante. gracias. Me parece totalmente plausible, concuerdo con ella. Y pues el artículo 258, si bien es cierto, delimita cuáles son las determinaciones del Ministerio Público que se pueden impugnar ante el juez. También lo es que pues ya incluso existen tesis jurisprudenciales que establecen las omisiones del Ministerio Público, y esto se podría legislar aquí en el 258, no daría cabida a ninguna interpretación, porque inclusive algunas personas juzgadoras si dicen, no, la omisión del Ministerio Público no viene en el 258, no te doy audiencia. Sin embargo, si se pone esta hipótesis en el 258, las omisiones del Ministerio Público creo que podría solucionar un poco este problema, entre otras hipótesis, por supuesto. Digo, eso sería mi aportación al respecto. Claro. Diputada, adelante. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, también quiero agradecer a la magistrada su fabulosa exposición. Yo no soy abogada, debo de aclararlo. Yo tengo una maestría en administración pública, traigo experiencia de iniciativa privada y a veces se me complica darle seguimiento a los temas en lenguaje jurídico, ¿no? Pero entiendo el fondo de lo que ella, de una manera maravillosa expuso. Vamos viendo en dónde sí. Y déjenme decirles cómo surge esta iniciativa. Fue precisamente de mi frustración de andar en las calles y recibir esas quejas de las madres y yo no saber qué decirles que hagan. Cuando ellas me dicen, ya fui al Ministerio Público y no me hacen caso. Yo le llevé a un grupo de asesores que me ayuda, entre ellos el licenciado Gaona, para que me ayudara a armar esta inquietud. ¿Cómo le hacemos para que ante la falta de atención justificada o no del MP para estas mujeres que traen problemas, que las ponen en inminente riesgo de vida o hasta sus hijos de violencia sexual de los propios padres, parejas o lo que sea, para que ellas no tengan que pasar a una etapa de victimización mayor? Y bueno, ellos encuadraron el proyecto en estos términos. Esto no quiere decir que con la ayuda de ustedes y la gran voluntad y conocimiento del caso que tienen de la violencia en Juárez y en Chihuahua, no se pueda hacer una reestructuración de articulado, que sería finalmente el lograr como sí
Y yo lo explico a nivel raso, partiendo de que no soy abogada, de que ando en las calles y que no entiendo a fondo las leyes como ustedes. Yo lo veo como si una pareja, un padre y una madre no ganan lo suficiente, no trabajan lo suficiente, tienen 7 hijos menores de edad por alimentar y no los pueden alimentar. Eso no le quita el derecho a los niños a ser alimentados. Y los padres podrán tener justificación o no de tener dinero no suficiente, no les quita la responsabilidad de alimentar a sus hijos. Es exactamente lo que yo veo aquí. El que el MP o las fiscalías no tengan suficiente capacidad para impartir justicia, no les quita la responsabilidad de hacerlo. Para eso, esa es parte de la creación del Estado. Y a una mujer víctima, pues no le satisface el hecho que le digan, pues no podemos, o espérate, porque hemos recibido muchos casos y no tengo dinero, o lo que ustedes gusten y manden. Pero además, yo lo veo como si le dijeran aparte de los niños, o el niño dijera, mamá, voy con el vecino a pedirle un pan. Y todavía la mamá le dijera, no, no puedes ir, porque esa no es tu casa. Porque el procedimiento aquí es que nosotros, tu papá y tu mamá, te damos de comer. Pues sí, pero no me están dando de comer. Pues no, y te esperas. O sea, es exactamente en términos rasos de territorio, de población que no domina los términos jurídicos, constitucionales y de procedimientos penales, que yo veo este caso. A ver, pero puedo ir con el juez, el MP está muy ocupado, que estoy de acuerdo, que está ocupado, no lo cuestiono, que no hay presupuesto, bueno, no lo cuestiono, pero yo sigo en peligro inminente. ¿Me puedes permitir ir con alguien más que sí me atienda porque estoy en nivel de urgencia o de emergencia? No, no puedes porque la ley dice que tienes que pasar por mí antes y te tienes que esperar. Entonces, yo ante ese escenario que además me preocupa, porque de aquí a que, fíjense, este tema va a pasar por el Congreso estatal, va al Congreso de la Unión. En el Congreso de la Unión, ustedes saben que es otro mundo en el que se pueden quedar archivados ahí 5 años una iniciativa que lleve fundamento y que sea justificada. Entonces, si no agilizamos estos temas, vamos a seguir revictimizando y contando mujeres asesinadas, niños violados sexualmente, sobre todo por su círculo familiar más cercano. Yo les pido de veras, con todo mi corazón como ciudadana, como representante de 35,000 ciudadanos en mi distrito, em, que hagamos algo. A mí me han pedido apoyo madres. De hecho, estoy llevando ahorita casi en la defensa de una niña, no jurídica, pero sí social, de una niña de 6 años, una niña azul con autismo que la violó su padre biológico. La mamá lo descubrió. La juez le negó 2 veces la orden de aprehensión, a pesar de que la niña traía una infección sexual, de contagio sexual. El único hombre con el que convivía era con el padre. Tuvo que venir la madre conmigo para tener que presionar, pedir ayuda a la FEM, que la fiscal Wendy Chávez se metiera de lleno, cosa que agradezco profundamente porque logramos finalmente en un tercer intento detener al padre. Dio positivo a la infección que traía la niña autista. Pero como esos casos no tienen idea, o bueno, sí tienen idea porque les llegan los expedientes, pero uno lo vive en las calles, lo vive en las casas cuando uno anda tocando puertas. Entonces, no me puedo quedar con un no. Ayúdenme a ver cómo sí. Mire, em, escuchando las fuertes palabras, ¿verdad? De la magistrada, de que el Estado no podía. Me parece a mí, pero pues tal vez no es este tema, pero pudiera ayudarnos un poco a solucionar. Mi contrapropuesta para esto sería, el delito de violencia familiar es de oficio y no me permite hacer conciliación entre las partes en sede ministerial. De estos 350 expedientes que yo pudiera tener, tal vez 100 no son de riesgo grave, porque se me hace una evaluación. Si yo los llevo a tribunal, esos que no son de riesgo grave, pues voy a terminar en una salida alterna, que son una suspensión. Si se me permitiera en sede ministerial los de riesgo no grave,
poder hacer un mecanismo de conciliatorio ahí. ¿Qué me deja esto? Que en vez de tener, o sea, mucho que atender, podría dedicarme, porque quito esta como, no que no sean importantes, pero menos graves para de verdad ponerme a estudiar y visualizar los graves. Que tenga el Ministerio Público, o sea, decir, tengo 20, pero nada más 5 son graves y estos, si no los muevo, los puedo conciliar, voy a hablar a las partes o bien los mando al Instituto de Justicia Alternativa o los mecanismos que tenemos de mediación para dedicarme a estos 5 que de verdad son graves y poder atender la respuesta que como ciudadanos todos queremos. A mí me parece que pudiera ser una solución. Lo dejo en la mesa, que es una contrapropuesta, pero tal vez pudiera ayudar para atender a estas situaciones. Muchas gracias, fiscal. ¿Alguien más que desee? Bueno, si me permite nada más yo para redondear la idea de la propuesta de la magistrada, entonces creo que sí tendríamos una propuesta de un ejercicio muy concreto que a mí me parece viable, incluso con la misma motivación y con la misma formulación articulada del texto que se está proponiendo, solo algunos ajustes. Creo que sería viable verificar un análisis para que se trasladara y no se ubicara la propuesta en esos artículos, sino en el 258. A mí me parece que es muy rescatable de esta rica charla que estamos teniendo el día de hoy. Es una propuesta muy concreta y que advertimos que no trastoca principios ni procesales ni temas de derechos de fondo, como lo dijo la magistrada, en donde visualizamos que se está restando credibilidad al Estado, ¿no? Como lo dice la magistrada, tal vez vamos a poner en riesgo la credibilidad y sobre todo ahorita que se está tratando de democratizar tanto, incluso como ustedes bien saben, pues todo el Poder Judicial en el estado de Chihuahua estamos tratando de tener esa credibilidad ante la sociedad. El artículo 258 creo que también abonaría incluso a esa credibilidad donde podríamos decirle a la sociedad en general, miren, también vamos a involucrar más al Poder Judicial porque si Ministerio Público no está haciendo lo que le toca a tu consideración, te voy a dar la oportunidad de que directamente acudas al juez y que le digas, oiga, está sucediendo algo aquí que ya tengo dos años, 2 meses, 2 semanas, que esto ya es un riesgo fuertísimo y no está el Ministerio Público proveyendo en consecuencia. Entonces, yo rescato de esta rica charla, insisto, que es una propuesta muy concreta, la veo viable y yo la apoyaría también. Ok. Entonces, si me permite, diputada, em, en virtud de la hora que es, digo, es que hay un acuerdo previo de la mesa técnica de respetar los horarios por cuestiones de la agenda de cada una de las personas participantes. En este caso, son las 12:35. La intención es todos los miércoles concluir a las 12:30 y creo que estamos muy a tiempo de generar unas conclusiones y tareas para la próxima reunión. ¿Por qué? Porque hay puntos de coincidencia en encontrar el cómo sí. Y si me lo permite, diputada, solamente voy a hacer referencia a cuestiones que se manejaron a grandes rasgos y repartir, si así les parece, tareas respecto al cómo sí. Se mencionó en un principio por parte del doctor tres visiones, ¿no? La teleológica, jurídica y pragmática para analizar el problema expuesto y la propuesta de solución. Me enfocaré solamente en la parte pragmática mm, para tratar de encontrarle esta solución y repartir tareas. En primer lugar, bueno, hay un reconocimiento del problema expuesto por la diputada, en donde menciona que al menos en su distrito vienen muchas mujeres constantemente reclamándole acceso a la justicia y atención, evidentemente por parte de la autoridad ministerial. La magistrada evidentemente menciona que las víctimas de violencia de género pues están muriendo en casa y que preocupa ese mensaje que pudiéramos
enviar estatalmente hablando si modificamos o pretendemos modificar estos requisitos de procedibilidad en el caso de la acción penal privada, porque estaremos mandando un mensaje de un Estado fallido. Sin embargo, también no hay que dejar de lado las cifras que nos está manejando Fiscalía, en donde menciona que son 350 en Chihuahua y 700 en Juárez mensualmente, lo cual nos da un total aproximado, nada más de Juárez y Chihuahua, 12.600 denuncias de violencia familiar. Y si a esto le agregamos que solamente el 5% son judicializadas, estamos hablando de que 12.000 denuncias aproximadamente se quedan, no sabemos aún en qué estatus. Bueno, sí, en investigación, claro está, pero las víctimas se quedan con esa insatisfacción y probablemente son las personas que acuden ante los representantes, a las personas representantes sociales, en este caso diputadas y diputadas, a solicitar a la gestión para poder acceder a la justicia. Estamos hablando anualmente. Entonces, en virtud de esta problemática expuesta y reconocido por todas y todos, sabemos que la propuesta de solución probablemente no sea la correcta o la viable, es decir, eh, tocar la acción penal privada o trastocar esta acción penal privada de una óptica teleológica. Sin embargo, se expusieron 4 probables propuestas de solución alternas. Una de ellas es en relación con este control judicial del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como otra podría ser abreviar tiempos. Otra, en los casos de no riesgo, tratar de llevar en sede ministerial esta conciliación. Y por último, hablamos de la omisión por parte de ministerios públicos. Probablemente 2 podrían ser de competencia local, el encontrar cómo sí, y 2, recordemos que es una iniciativa ante el Congreso de la Unión en virtud de nuestra incompetencia para legislar en materia procedimental penal. Entonces, básicamente son esas 4 probables vertientes de cómo sí podríamos tratar de coadyuvar a darle solución. Y si me lo permiten, agregaría una quinta y sexta. En la reunión pasada, hablando de la sexta, se mencionó que sería conveniente también gestionar que en todas las entidades federativas, de hecho ya hay una iniciativa, exista un Tebiogen. Entonces, creo que todas y todos coincidiríamos que no habría problema en gestionar esta iniciativa ante el Congreso de la Unión para que en todas las entidades federativas puedan acceder o puedan tener un Tebiogen. Y la quinta, a la que voy a hacer referencia, es un mecanismo que nos ha estado funcionando en el Congreso del Estado, que es de seguimiento. Ahorita la Fiscalía acaba de hacer mención, y un seguimiento legislativo, ¿eh? Acaba de hacer mención de que en virtud de la cualidad de procedibilidad de la violencia familiar, toda vez que es de oficio, no pueden no pueden realizar estas conciliaciones entre las partes. Pero, ¿qué pasaría si buscamos quitar ese candado? Y para saber qué pasaría, es que hemos creado comisiones legislativas para darle seguimiento. ¿Por qué? Porque bueno, un doctor, sin demeritar a las personas presentes, en el ámbito parlamentario me agrada mucho. Dice que las reformas a veces se convierten en buenos deseos, en deseos que metemos en una botella y las tiramos al mar, porque no le damos seguimiento. Entonces, temas tan complejos y tan importantes como el que se está tocando hoy en día, que es la violencia familiar, podríamos darle seguimiento, diputada, a través de estas subcomisiones o comisiones de seguimiento post-legislativo, en caso de acceder a una propuesta como la que está haciendo la FEM para monitorear si está dando o no resultados y corregir lo que se tenga que corregir. Entonces, Doctor, si les perdón parece, la interrupción. adelante. Muy buenos días aquí en Ciudad Juárez. Buenas tardes allá en Ciudad Chihuahua, allá en la capital.
Primero que nada, agradezco la invitación a estos diálogos. Me presento. Mi nombre es Sara Julieta Muñoz Andrade, actualmente magistrada de la Sala Familiar Regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. En este contexto, su servidora y amiga coadyuvo con la labor titánica que ha generado la señora magistrada Ilian Yacel Iradiel Villanueva en el sentido de la mixtura. Soy parte conformante del órgano del Tebiogen, concretamente en el área familiar. Este abordaje que acaban de generar, me mantuve al margen toda esta dinámica porque normalmente se acotaron temas del orden penal, del cual su servidora me declaró definitivamente incompetente. Que si bien en el área familiar conozco en una honrosa medianía, en este sentido me voy a permitir exponer lo que ya 20 años me avalan en la carrera judicial o jurisdiccional y los últimos 10, concretamente como jueza quinto familiar, también con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bajo este contexto, definitivamente, tanto el constructo legal de orden universal como el internacional o interamericano, el sistema interamericano y el sistema universal establecen el impedimento para verificar un posible acuerdo de voluntades entre las partes cuando median condiciones de violencia. Sin embargo, lo que la experiencia a su servidora le ha permitido, en cierta manera, verificar un control de constitucionalidad o de convencionalidad, un control difuso, que en términos del primero y 133 se nos permite a los órganos judiciales, por lo menos en el área familiar, es el siguiente: el requerir o el impedir que las víctimas generen una sentencia acorde a sus necesidades, esa es violencia institucional y en eso estaremos continuamente incurriendo. Hay una serie de eventos o una serie de circunstancias las cuales previo a la celebración de este acuerdo de voluntades como órganos judiciales nos hemos visto en la necesidad de implementar, que van desde una valoración previa de las condiciones en las que las partes materiales y concretamente la víctima se encuentra, hasta la intervención de la representación social en sede judicial para la coadyuvación de verificación de acuerdos de voluntades y no por ello la obligación que impera en los órganos judiciales también, en la esfera de nuestra competencia, de llevar a cabo acuerdos que realmente satisfagan las necesidades presentes y, ¿por qué no, futuras de las víctimas? Creo que en este contexto, si se llegara a generar una segunda intervención, sí me permitiría participar, por lo menos en el área familiar, desde un órgano, un solo órgano que es en el que su servidora sería una pequeña muestra de las benevolencias de este tipo de eventualidades. Pero más que todo, esto lo logramos hacer en el área o en sede judicial a través de mecanismos de control difuso, de convencionalidad, diagonal constitucionalidad. Esto es una herramienta que su servidora considera de gran trascendencia, porque efectivamente los órganos judiciales quedan descompresurizados, pero lo más importante, y aquí lo quiero resaltar, como la señora diputada refirió, que el justiciable, que en este caso la víctima que ha sido invisibilizada, sea la emisora de los derroteros y directrices de las sentencias que realmente le van a resultar, en el caso particular, satisfactorias, y que se logre desde el constructo psicosocial un verdadero empoderamiento y que sepa ella que en todo momento cualquiera de los órganos administrativo, en el área de la gente del Ministerio Público y en el judicial, en el caso que nos ocupa, atendimos puntualmente las necesidades
en este caso. No les quito más tiempo y les agradezco el tiempo y la invitación a todas y cada uno de ustedes, así como el tiempo y la dispensa que tuvieron a bien generar a mi persona. Gracias. Muy amable, magistrada, muy amable. Entonces, si les parece, hay dos tareas, bueno, cuatro, pero en dos vertientes. Fem, si nos pudieras echar la mano con una proyección muy sencilla, le iremos trabajando durante la semana respecto a la conciliación entre las partes. No, ya lo sé. Entonces, ¿era idea? O una propuesta de redacción, sí, de cómo podríamos incorporarlo, así es, en nuestro código. La omisión del Ministerio Público ya existe, digo, nada más sería visibilizarlo. Digo, la omisión, ajá. ¿Les parece al tribunal que nos lo proyecte? El 258. Y de una forma muy simple, ¿eh? No necesitamos que esté acabado, lo pueden subir al grupo y con mucho gusto el de la voz puede darle esos toques desde la óptica legislativa, me pueden pasar las ideas y con mucho gusto con técnica legislativa o se lo pasamos a Seabe, ya sabemos que Seabe tiene muy buena técnica legislativa. Y lo vemos en la próxima semana. Si les parece, iniciamos con eso. Ya con esas propuestas de redacción, ya sería el cómo sí, dejando de lado, si les parece imputada la parte de la acción penal privada. ¿Están todas y todos de acuerdo? Sí, perfecto. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos o se cita para próxima reunión el miércoles a las 11 para concluir a las 12:30. ¿No van a estar? Tenemos solemne en Guerrero. ¿Tienen solemne en Guerrero? El jueves. Si No gusta. sé si es que aquí en el Congreso tenemos sesión ordinaria martes y solemne fuera de aquí de la capital. Bueno, jueves. No sé, las magistradas que están enlazadas si nos ayudan con su presencia para el próximo jueves, ¿podrían? Gracias. Gracias. Gracias, magistradas. Entonces nos vemos el próximo jueves a las 11. De Gracias 11 a a 12 y todos. media. Gracias a todos y todas por su gran conocimiento. Gracias. Gracias. Hasta luego, que estén bien.